¿Alguna vez han sentido que la vida los lleva por caminos que no eligieron? Como si estuvieran avanzando, pero sin una ruta específica, sin un destino claro. ¿Qué hacen cuando el ruido del mundo los desconecta de lo que realmente importa? Hoy, pues vamos a hablar de cómo reconectar con nuestro propósito, o en su defecto, cómo encontrar nuestro propósito. No porque ya yo lo haya encontrado, sino para que entre todos hagamos el ejercicio para poder superarnos, por así decirlo. Como ya saben, yo soy Manu y esto es La Charla. Este tema es profundamente personal porque, como ya saben, hace tiempo sentí que mi vida no tenía el más mínimo sentido. Pero lo que parecía un momento oscuro terminó siendo el empujón que yo mismo necesitaba para reevaluar mi propio camino. Como ya se habló en el episodio anterior, pasé por un momento muy difícil en mi vida. Uno que me llevó a enfrentar mis más grandes miedos y dudas. Sin duda alguna, fue una noche que marcó un antes y un después en mi historia. Pero esa experiencia me obligó a detenerme, a replantearme todo y a preguntarme qué estoy haciendo realmente con mi vida. Al día siguiente di el primer paso. Renuncié a mi trabajo. No porque supiera lo que iba a hacer después, sino porque realmente necesitaba un espacio para encontrarme a mí mismo. De hecho, me alejé en un 98% de mi familia, no porque no quisiera estar con ellos, sino porque sentía que estaba en una zona de confort que me estaba acabando, me estaba maltratando y me estaba mal acostumbrando. Fue una decisión que trajo muchas consecuencias, no solo en mi entorno, sino también dentro de mí. Lo que descubrí con el tiempo fue que a veces necesitamos perder el control para reencontrarnos desde un lugar mucho más auténtico. En The Way Project, que se los recomiendo, es un podcast magnífico y un proyecto hermoso, se dice: tu propósito no está en lo que haces, sino en el por qué lo haces. Sin duda alguna, esa frase marcó mucho en mi proceso. Esa frase me ayudó a entender que no necesitaba tener todas las respuestas inmediatamente, porque mi propósito nunca fue una meta distante, sino algo que podía empezar a construir cada día, desde lo que yo amo y desde lo que tengo para ofrecer. Reflexionar todo esto pues me llevó a recordar que desde antes ya yo tenía pasiones como el canto e incluso el dibujo, que esas crisis pues me habían hecho olvidar, me habían hecho alejarme. Pero fue solo después de ese momento de crisis fuerte que yo entendí que mi propósito no estaba solo en esas actividades, sino en la manera en que podía usarlas para poder comunicar y lograr algo mucho más grande. Lograr conectar con personas, y así yo creo que fue que nació el replanteamiento de este podcast de La Charla, como un espacio donde las historias y las reflexiones tienen el poder de inspirar y acompañar a otras personas. Hay una herramienta que usan muchísimo en este proyecto de White Project que se llama el White Map.
El Why Map es una herramienta sencilla pero poderosísima que puedes usar para empezar a conectar pues con tu propósito. Consiste en hacer 3 listas. En la primera vas a colocar lo que amas. En la segunda vas a colocar lo que haces bien. Y en la tercera vas a escribir cómo eso puede beneficiar a los demás. Por ejemplo, en mi caso, pues descubrí que amo comunicar, que adoro compartir historias y conectar con la gente a través de ideas. También pues reconocí que mis habilidades en el canto y el dibujo y la conversación podían convertirse en una herramienta para algo más grande. Cuando juntas estos 3 elementos, empiezas a identificar oportunidades para vivir tu propósito. No como algo inalcanzable, sino como algo que puedes aplicar en tu día a día. Recuerda que el propósito no siempre está en algo grandioso o revolucionario, porque a veces está en las pequeñas cosas que amas hacer y en cómo esas cosas, cuando las compartes con los demás, generan un impacto positivo y lo que sientes que puedes aportar al mundo, a la gente que te rodea, a tu vecino, a quien sea. Déjate llevar. En este camino de encontrar mi propósito, hallé se podría decir que otra estrategia bastante renovadora, que le llaman los 5 porqués. Los 5 porqués, pues como les dije, es otra técnica que parece sencilla, pero es increíblemente reveladora. Empieza con una afirmación como por ejemplo, quiero vivir con propósito. Luego, pues pregúntate, ¿por qué? Imaginemos que tu respuesta fue, porque quiero sentirme pleno. Y luego sigue preguntándote el por qué, hasta que llegues a la raíz. Te vas a dar cuenta que es un ejercicio que te obliga a profundizar más allá de las respuestas superficiales y a descubrir lo que realmente importa para ti. Por ejemplo, yo me pregunté, ¿por qué quiero cambiar mi vida? La respuesta inicial fue, pues porque me siento perdido. Pero después de profundizar, entendí que lo que realmente quería era vivir una vida con sentido, una vida que estuviera alineada con lo que amo hacer y con lo que puedo aportar. Esa claridad no llegó de inmediato, te lo puedo asegurar. Pero este ejercicio fue una guía poderosa para encontrar esa respuesta. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, otro libro que les recomiendo enormemente, explica que los grandes cambios no suceden de la noche a la mañana. Empiezan con pequeños pasos día tras día. Dedica tiempo cada día a algo que te acerque a lo que amas. Por ejemplo, en mi caso, comencé dedicando minutos a escribir pequeñas ideas, a explorar realmente cuáles son mis pasiones y eventualmente a darle forma a lo que es actualmente este podcast. No necesitas hacerlo todo de una vez. No te frustres tratando de conseguirle lógica a todo enseguida. Lo importante es empezar y simplemente ser constante. Imagina que cada pequeño paso es como sembrar una semilla. No ves los resultados inmediatamente, pero con el tiempo esa semilla empieza a crecer y a dar frutos. Así es como puedes construir una vida realmente conectada con tu propósito, sin sentirte obviamente abrumado por la magnitud del cambio. Gente, reconectar con tu propósito
siento que no es un proceso lineal ni rápido tampoco. Pero es uno de los procesos más gratificantes que uno puede tener. Ese proceso como tal no solo cambió mi vida, sino que también me dio la fuerza para inspirar y querer conectar con las demás personas. Tu propósito puede ser tu brújula, esa fuerza que te guía en las decisiones pequeñas y grandes. Hoy quiero recordarte que está bien no tener todas las respuestas ahora mismo. Lo importante es hacer las preguntas correctas, rodearte de las personas que te pueden impulsar y seguir avanzando paso a paso. Tu propósito no es algo que tienes que buscar allá afuera. Eso está dentro de ti, esperando a que lo descubras y lo vivas cada día. Como ejercicio de la semana, los invito a crear su propio Why Map y a reflexionar sobre tus 5 porqués. Escribe, escucha a tu corazón, permítete soñar. Comparte conmigo lo que descubras en nuestras redes sociales o simplemente guárdalo para ti. Lo importante es empezar. Dar el primer paso en este camino hacia una vida con propósito. Sin más ni más, pues como siempre los invito a que nos sigan en YouTube, a que nos den las 5 estrellitas en Spotify. No saben cuánto nos ayuda eso. A que comenten con nosotros qué les gustó de este podcast, qué no les gusta de este podcast. Y a que nos sigamos escuchando. Como ya saben, fue un placer. Yo soy Manu. Y esto fue La Charla. Hasta pronto.